Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, cuando en Santiago los termómetros marcan los 13 grados de temperatura y se esperan precipitaciones, no solo para hoy, sino que también hasta el viernes podrían durar. Vamos a ver si se concreta. Sí, aquí ya en Santiago se siente que corre el viento, las nubes se ponen un poco más oscuras, más negras. En Quillota estuve leyendo por ahí, ya comenzó la lluvia, así que también en la quinta región se hace presente. Parte entonces de este invierno que se nos viene ya encima. En realidad está hace bastante tiempo, así que le estoy poniendo un poquito de color. Oye, pero agua faltaba. Sí, agua faltaba. Y falta. No, bastante. Oye, varios temas. Este día, la segunda parte de esta audiencia con respecto al caso Penta, ya hay definiciones. El tribunal acogió lo que es el acuerdo entre los abogados de los imputados, en este caso Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner, con el acuerdo que se llevó con el Ministerio Público. Aquí hay críticas por parte de los querellantes, en este caso Ciudadano Inteligente, y también el Consejo de Defensa del Estado y el Partido Socialista, con respecto a que se recalifican los delitos que están dentro de esta investigación. Se saca lo que es el cohecho de la ecuación y eso evidentemente ha generado una serie de planteamientos de un lado a otro. Vamos a estar, por supuesto, Noticias en Duna revisando lo que ha sido esta mañana en el Centro de Justicia con este caso. Y también vamos a estar revisando las breves declaraciones que dio el general director de Carabineros, Hermes Soto. Él declaró como testigo en el marco del caso Huracán y la diligencia finalmente tuvo como fin esclarecer el rol y el grado de conocimiento que tuvo de la declaración pública que realizó el entonces director de inteligencia, Gonzalo Blue, donde afirmó que el cuestionado programa Antorcha, yo creo que muchos lo recuerdan, él dijo que sí existía, lo que hasta el momento no se ha logrado probar. Así que fueron parte de las breves declaraciones que dio el general director de Carabineros tras declarar ante el fiscal Palma. Claro, otras informaciones que tienen que ver con los adultos mayores, porque el presidente Piñera anunció esta mañana que se va a poner fin a la discriminación por edad en los servicios bancarios. Ya se habían conocido a través de los medios una serie de casos donde a abuelitos y abuelitas no se les permitía, por ejemplo, sacar una tarjeta, abrir una cuenta corriente en entidades bancarias, y evidentemente ahí entraba a toda la polémica con respecto a la discriminación por edad. Aquí ya hay un anuncio, hay una serie de medidas por parte del Ejecutivo para democratizar 100% lo que son los servicios financieros y que no haya discriminación, que eso es evidentemente un tema que a nivel de sociedad se va viendo en distintos aspectos. Así es, hay noticias internacionales, noticias del deporte, no mucho en cuanto al fútbol, pero sí en cuanto al tenis, y les vamos a estar dando los detalles, por supuesto, aquí en Noticias en Duna. 1:02, partimos con los titulares. El juez del octavo juzgado de garantía aceptó sacar el delito de cohecho dentro de la reformalización contra los acusados del caso Penta. Además, ahora solo el Servicio de Impuestos Internos sigue como parte querellante, pues quedaron fuera el Consejo de Defensa del Estado y Ciudadano Inteligente. El general director de Carabineros declaró en calidad de testigo por hora y media ante el fiscal Carlos Palma por el caso Huracán. La diligencia tuvo como fin esclarecer el rol y grado de conocimiento que tuvo de la declaración pública que realizó el entonces director de inteligencia, Gonzalo Blue. Ya se lo contábamos, el presidente Sebastián Piñera anunció que pondrán fin a la discriminación por edad en los servicios bancarios que afecta a los adultos mayores. El mandatario además indicó que se va a establecer un trato justo y preferente para estos y que se les dará una ayuda especial en caso que sean víctimas de fraude o explotación. Nuestro gobierno, en conjunto con los bancos, está trabajando en un programa para resolver estos tres grandes problemas que los propios adultos mayores han manifestado. En primer lugar, terminando con toda discriminación por edad en el acceso a los servicios financieros. Segundo, estableciendo un trato justo y preferente para los adultos mayores en todo lo que significa acceso a los servicios bancarios. Eso tiene que ver con ejecutivos de cuenta especializados, con facilitarles su acceso al sistema bancario a través del teléfono o a través de Internet, y también con una ayuda especial en caso que sean víctimas de fraude o de explotación por parte de sus propios familiares. La ministra de la Mujer afirmó que el gobierno podría hacerse parte de la querella contra Nicolás López. La titular de la cartera, Isabel Pla, señaló que ha tenido contacto de manera reservada con algunas de las denunciantes del director de cine.
Y el cobre registró su nivel más bajo los últimos 9 meses en medio de las tensiones comerciales por una eventual guerra comercial entre China y Estados Unidos. La principal exportación de nuestro país se transó en los $2.92 la libra, su menor precio desde el 4 de octubre de 2017. Y Clínica Dávila cerró su unidad de urgencias en medio de la negociación colectiva. La medida, según informaron mediante un comunicado, comenzó a regir a partir de las 8 de la mañana del día de hoy. Bien, 1:05, vamos a revisar algunas declaraciones que por supuesto han generado noticia durante este día miércoles. Ya lo comentábamos, lo que señaló el general director de Carabineros, esta declaración en calidad de testigo, hora y media ante el fiscal Carlos Palma por el caso Huracán. Principalmente, ¿cuál era el objetivo de esta diligencia, de esta declaración de la máxima autoridad de Carabineros? Esclarecer el rol y grado de conocimiento que tuvo la declaración pública que realizó el entonces director de inteligencia Gonzalo Blue. Esto enmarcado en todo el escenario que se dio con respecto a la operación Huracán. Se hablaba de la implantación de pruebas, eso finalmente fue confirmado en su minuto por el Ministerio Público y los tribunales, y inicia esta investigación para ver responsabilidades con respecto a lo que sucedió en la 9ª región. Tiene que declarar el general director actual, evidentemente, es parte de las diligencias que ya ha instruido el Ministerio Público para esclarecer responsabilidades, que finalmente es el gran concepto que se maneja acá. Y al esclarecer responsabilidades, esto creo que más allá del tema judicial, es que no vuelva a suceder. Evidentemente, más que la responsabilidad, también ver qué es lo que falló, qué es lo que sucedió y por qué se quiso hacer. Aquí estamos hablando de un caso grave, implantación de pruebas, finalmente muchos casos que podrían reabrirse, se dijo en su minuto, respecto al actuar de Carabineros, y también ha motivado, por ejemplo, al gobierno a hablar de un proceso de reestructuración de las policías, especialmente de Carabineros, no solamente por el tema Antorcha, sino también por el mega fraude a la institución. Se ha hablado de, por ejemplo, que los Carabineros estén realizando una función preventiva, una función de seguridad y no una función investigativa que podría recaer exclusivamente en la Policía de Investigaciones. Así que son varias aristas, varios efectos que se han dado por estos casos que han generado, desgraciadamente, una muy mala imagen a una institución como es Carabineros, que por culpa de pocos termina siendo un efecto generalizado para la labor importante que desarrollan a nivel nacional. Bueno, esta instancia que tuvo el general director de Carabineros, Hermes Soto, durante el día de hoy con el fiscal Palma, fue básicamente hablar sobre esta aplicación llamada Antorcha y cómo funcionaba finalmente. Bueno, al respecto aseguró que no conocía lo que había dicho el general Blue. Y también reveló que Palma le preguntó por si en algún momento habían sido intervenidos los teléfonos fiscales con el famoso profesor Smith. Respondió que sí y entregaron sus móviles. Bueno, fue parte de lo que declaró el general Hermes Soto en esta reunión entonces con el fiscal Palma, en donde testificó sobre lo que había sido la gestión del general Blue, el general en retiro. Oye, y otros temas también que están marcando la jornada es parte de la gestión que ha hecho la ministra de la Mujer y Equidad de Género. Ha tenido una intensa agenda las últimas semanas la ministra, debido a, entre otras cosas, a las tasas de femicidio que ascendieron a 18 en lo que va del año, a las denuncias en contra del director de cine Nicolás López y al anuncio que ayer hizo en conjunto con otras autoridades sobre el registro único de mujeres víctimas de violencia. Y sobre este punto, la ministra entregó detalles ya de cómo será la ejecución de la instancia que se dio a conocer tras la primera reunión de este circuito intersectorial de femicidio, que cambiará su nombre, según anunció, a Circuito Intersectorial de Violencia contra la Mujer. Así, la ministra da detalles de cómo va a actuar respecto de este registro y también aseguró, yendo a otros temas también, lo que es las denuncias que han hecho algunas mujeres en contra del director de cine, Nicolás López. Ella dijo que probablemente el gobierno va a ser parte entonces de lo que va a hacer en contra del director de cine, y dice que ya ha hablado con víctimas de López.
Claro, la ministra Pla dice que las puertas están abiertas. Ahí depende, evidentemente, cuál puede ser la postura del Ministerio de la Mujer, si efectivamente se presentan querellas. Recordemos que todavía hay una investigación por oficio que se abrió, que se confirmó por lo menos el día de ayer por parte del fiscal metropolitano de Oriente. Hablamos de Manuel Higuerra, justo en el tema del caso Penta, ahí mencionó investigación por oficio. Cuando se da la investigación hay que ver cuáles son las pruebas, cuáles son los elementos, las declaraciones que por lo menos ya en parte están contenidas en este reportaje del sábado, del fin de semana del diario El Mercurio, pero evidentemente es una investigación que podría llegar a acusaciones y a un tema judicial más de fondo. En ese minuto uno entendería que el Ministerio de la Mujer, representando al gobierno, podría hacerse parte, pero claro, podría ser querellante. Podría ser querellante también, pero hay que ver efectivamente qué es lo que pasa. Así que de alguna manera es lo que dice la ministra Pla, están las puertas abiertas, puede que sí, puede que no, esperemos un poquito, porque evidentemente también hay que recordar un punto que es clave en nuestro Estado de Derecho: la presunción de inocencia. Por supuesto. La presunción de inocencia es El proceso relevante justo. y especialmente en estos casos. Yo no les digo que Nicolás López sea inocente o no, no tengo idea. Claramente, si uno lee las declaraciones de estas actrices, parece que no, evidentemente, pero hay un proceso que tiene que llevarse a cabo porque todos tienen derecho a defenderse. De hecho, también se ha generado esta polémica con respecto al abogado Paula Vial, que se considera feminista, que muchos en redes sociales, que es un caldo de cultivo para las críticas, dicen ¿por qué lo está defendiendo? Bueno, será tema de ella, digamos, pero todos tienen derecho a defenderse y lo importante es tener la película clara, que puede ser muy relevante en cuando hablamos de un cineasta, pero la película clara desde el inicio al final. Así que premura con eso, pero obviamente si se confirma hechos deleznables, terribles y que no me gusta hablar de que ahora no se puede hacer eso. Nunca se debe hacer eso, nunca se debió hacer eso. Entonces, cuidado con ese punto. Oye, y lo otro que está en la justicia es lo que está pasando con el caso Penta, segunda jornada el día de hoy. Y finalmente el tribunal dio luz verde para el procedimiento abreviado de los ex controladores de este holding, Carlos Delano y Carlos Lavín. Así es, recordemos que ya se había conocido hace algunos meses que el Ministerio Público estaba generando un acuerdo con los abogados, con la defensa de los imputados por este caso Penta, donde uno de los puntos que ha generado discusión y polémica era la recalificación de los delitos. En este sentido, el tribunal acoge hoy el acuerdo, ya no se habla de cohecho, no se habla de soborno, sino de delito tributario. Por eso fue que Ciudadano Inteligente, como parte querellante, y también el Consejo de Defensa del Estado, que eran querellantes por los delitos de cohecho, no pueden seguir participando, pueden estar en la audiencia, pero no pueden seguir participando de este juicio abreviado que finalmente el octavo juzgado de garantía de Santiago da a lugar. Eso también generó críticas desde las partes querellantes. Sí, se mantiene el Servicio de Impuestos Internos porque tiene querellas presentadas por delitos tributarios. Bueno, es parte de lo que está pasando. Las organizaciones, como tú decías, el Consejo de Defensa del Estado y Ciudadano Inteligente solicitaron la nulidad de la decisión del tribunal. Sin embargo, esto fue rechazado por el magistrado, quedando definitivamente fuera de la causa en la que ahora el único querellante es el Servicio de Impuestos Internos. Recordad que el Ministerio Público ante este juicio abreviado lo que solicita son 4 años con 4 años en libertad, sería en este caso para Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, y el pago de multas por los perjuicios fiscales que generaron estos delitos tributarios que está poniendo en la mesa del octavo juzgado de garantía de Santiago. Un caso Penta, evidentemente, que además de lo judicial ha marcado el inicio de todo un tema con respecto al financiamiento irregular de la política, que luego también deriva, obviamente, en canales totalmente separados. El caso es SQM, que recordemos que en los próximos días ya el fiscal Pablo Gómez va a presentar acusaciones contra 17 imputados. Bueno, sobre el caso Penta queremos conversar con el coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, Octavio del Favero. ¿Cómo estás, Octavio? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Octavio, muy buenas tardes. Partir por, ¿qué te parece que el tribunal diera luz verde a este procedimiento abreviado de los ex controladores de Penta, dejando fuera a Fundación Ciudadano Inteligente y también al Consejo de Defensa del Estado? Nos parece que es un pésimo precedente lo que ocurrió hoy día en el tribunal. El tribunal no está diciendo que, y la Fiscalía en realidad está diciendo en primer término que nada de lo que ocurrió en el caso Penta y en la relación específica entre la empresa y el ex subsecretario Wagner tenía que ver con que ellos fueran funcionarios públicos. El hecho de que Wagner fuera funcionario público era que lo que nos permitía a nosotros estar querellados en la causa y poder fiscalizar de alguna manera
cómo se estaba dando la investigación y cómo se está dando el juicio. Recordemos un poquito, Octavio, perdón, ¿cuál es el argumento del Ministerio Público para desechar el delito de cohecho? Es decir, finalmente señalar que en este caso no hubo una entrega de dinero a un funcionario público como era el ex subsecretario de Minería Pablo Wagner. El principal argumento que nosotros hemos conocido es que la Fiscalía está diciendo que es muy difícil de comprobar que esto efectivamente constituyó un cohecho. ¿En qué sentido? Que la exigencia que tiene el cohecho para ser comprobado es que se entregó algo al funcionario público y que por otro lado este funcionario público benefició, le dio alguna ventaja a ese particular que le está dando dinero. Lo que está diciendo el fiscal es que ellos no tenían suficientes antecedentes para comprobar eso, o no tenían esa interpretación de los hechos. Claro, en ese sentido el Ministerio Público estaría en lo correcto con la ley, porque en la tipificación o en el contenido que se da del cohecho casi se considera como un delito flagrante, es decir, poder demostrar que se entregaron recursos a un funcionario público y que benefició es muy difícil. En ese sentido el Ministerio Público estaría en lo correcto porque no podría llegar a cabo un juicio oral, y ese es el argumento que tienen con respecto a este delito. Efectivamente, esos son los requerimientos que establece la ley para poder sancionar a alguien por cohecho. Nosotros creemos, y también el Consejo de Defensa del Estado, que en este caso había suficientes antecedentes para al menos poder levantar una acusación por el cohecho. Luego le tocaría al tribunal definir si es que hay pruebas suficientes o no, o por otro lado, si es que la defensa entregó antecedentes que permiten contrarrestar esa argumentación. A nuestro juicio, la misión y el deber de la Fiscalía era lograr o poner sobre la mesa todos los antecedentes que de alguna forma apuntan a que en este caso sí existía un cohecho y que sí se hicieron gestiones específicas para beneficiar a quienes estaban pagando al funcionario público. A nuestro juicio, entonces, lo que hizo la Fiscalía fue renunciar a su deber de perseguir estos delitos de una manera coherente y adecuada y de acuerdo a la gravedad de los hechos que estaban siendo investigados. ¿Ustedes pueden recurrir a otras instancias tras quedar fuera entonces, como Fundación Ciudadano e Inteligencia y también el Consejo de Defensa del Estado? Estamos estudiando esas posibilidades. La verdad es que la decisión del tribunal fue bien sorprendente porque en otros casos está bien, la Fiscalía puede decir estos son los hechos y yo jurídicamente interpreto que, por ejemplo, acá no hay cohecho. Pero a nosotros en este caso se nos impidió dar nuestra interpretación sobre los hechos que se están juzgando. No nos permitieron a nosotros decir esto, más allá de que la Fiscalía entienda A, nosotros entendemos que B y sí constituye un cohecho. Y en ese sentido se nos está excluyendo de una forma que a nosotros nos parece realmente grave, porque impide contar con un contrapeso, con una vigilancia, con una mirada externa sobre cómo se está llevando el caso por parte de la Fiscalía y los tribunales. Vamos a estudiar cuáles son nuestras posibilidades. Nuestra intención era continuar con una acusación particular, en este caso alegando que efectivamente sí existía el delito de cohecho y que sí los antecedentes que están en la carpeta investigativa permiten acreditarlo. Conversamos con Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, quien fuera parte querellante ya de este caso Penta. Octavio, me quiero quedar con ese último punto. Tú dices, claro, que el tribunal con esta decisión no deja que las partes querellantes, en este caso Ciudadano Inteligente, entreguen los argumentos y finalmente las evidencias, podríamos decir, para hablar de la configuración de un delito de cohecho. Pero en lo que fue las formalizaciones previas a los excontroladores de Penta y el subsecretario de Minería Wagner, ustedes sí presentaron los argumentos. Aquí de alguna manera tú crees que el tribunal, el octavo juzgado de garantía, sí obtuvo los argumentos por parte de los querellantes, pero los desestimó de pleno. Y no solo nosotros lo sostuvimos, la misma Fiscalía sostuvo que había cohecho en su formalización y en la acusación que presentó en su momento. Hay que tener en cuenta que en este caso la Fiscalía está yendo contra sus propios pasos como institución. Es verdad que el fiscal Guerra no estuvo todo el tiempo, pero como institución está dando pasos está retrocediendo sobre sus propios actos. Lo que pasa también acá con el tribunal es que ellos efectivamente la posibilidad de llegar a un acuerdo y de establecer, por ejemplo, un juicio abreviado y todo, efectivamente son herramientas que se le entregan a la Fiscalía para desarrollar su actividad investigativa y de persecución. Nosotros tenemos que analizar bien cuál es efectivamente ahí el alcance de lo que ha decretado el tribunal y ver si es que se limita en el fondo a revisar que se cumplan con los elementos formales que tiene que revisar para acceder o no acceder al acuerdo que le presenta la Fiscalía, o si se ha extralimitado en esas facultades, y en ese sería el caso que nosotros podríamos evaluar hacer algo más. Pero hasta ahora el tribunal no ha entrado al fondo del caso.
solo evalúa que el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y los acusados cumplen con los requisitos que establece la ley para que puedan acordar ese tipo de salidas. Bien, Octavio del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, te damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, buenas tardes, que estés bien. Vamos a estar, por supuesto, en Duna. Sigue esta audiencia en el Centro de Justicia. Hubo un receso, se retoma en los próximos minutos y durante la tarde se verá la situación del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. 1:20, vamos con noticias internacionales aquí en Duna. Estados Unidos le exige a Reino Unido que aumente su gasto militar si quiere mantenerse como su principal aliado. El ministro James Mattis escribió una carta a Londres advirtiendo que su papel en la escena global requiere de una inversión más allá de lo que se espera de los países que solo tienen intereses regionales. 2 personas resultaron heridas por una sustancia desconocida en Reino Unido. Las víctimas fueron halladas inconscientes el sábado en la ciudad de Amesbury, cercana a Salisbury, donde el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija fueron envenenados. Ya les realizaron las primeras clases de buceo a los niños que se encuentran atrapados en una cueva en Tailandia. Además, para tener mayores garantías de éxito, los equipos de rescate llevan días drenando a toda máquina la cueva. La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva del expresidente Rafael Correa y pidió ayuda a Interpol para su arresto. El exmandatario, quien reside actualmente en Bélgica, es investigado por sus vínculos con el secuestro de un ex legislador en el año 2012. Y España se prepara para la fiesta de San Fermín luchando contra los abusos tras el caso de La Manada. La ciudad de Pamplona ha implementado diversas medidas para prevenir este tipo de hechos y también para denunciarlos. 1:21, a ver, varios temas, pero antes yo quería poner uno también en la mesa aquí de Noticias en Duna, que es lo que va a suceder el viernes. Me tiene muy intrigado lo del viernes porque se hacen efectivos estos nuevos aranceles a China por parte de Estados Unidos. Así que ojo con eso, hoy día el cobre, lo decíamos en titulares, cayó con fuerza, cerca de un 2%, pero el efecto internacional de cuando se concrete esta guerra comercial, porque todavía no hay una guerra comercial, sí amenaza de un lado para otro, podría ser un tema, y yo creo que va a ser un tema que va a generar bastante discusión, cuáles son las cartas del gobierno de Donald Trump, el gobierno de Xi Jinping, qué pasa con la Unión Europea. Hay un ambiente bien movido, no solamente en lo que se refiere a mercados financieros, a la economía, sino que también en el área diplomática y política. Por supuesto. Oye, y también hablando de diplomacia y política, el que habló fue el expresidente de Ecuador, sí, Rafael Correa. El exmandatario calificó la orden de detención que les contábamos en titulares emitida por la justicia ecuatoriana como un complot del actual gobierno ecuatoriano contra él y aseguró que el Interpol rechazará la petición en una entrevista entonces que dio a la agencia AFP este miércoles. Dice, hay toda una hoja de ruta, hay todo un complot, dijo Correa, que recordemos se encuentra en Bruselas ya hace un año, está en ese país y bueno, le están pidiendo que vuelva a Ecuador para ser parte de un proceso. Vamos a ver qué pasa con eso. Se habla de este intento de secuestro del ex legislador Fernando Valda en Bogotá, quien se dice de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía ecuatoriana habría un nexo, una relación con la administración de Rafael Correa, por eso se pide la ayuda de Interpol para que sea extraditado y llevar a cabo lo que es la prisión preventiva. Está complejo el escenario de Rafael Correa. No es el primer presidente, eso sí, que ha tenido, expresidente latinoamericano que ha tenido problemas en el último tiempo. Bueno, veamos Perú, ahí claro, está lleno. Sí, por supuesto. Evidentemente la gran mayoría ha tenido problemas por casos como Odebrecht, como Petrobras, pero aquí hay un tema interno, el intento de secuestro que hubo de una persona, un parlamentario allá en Ecuador. Oye, por último, destacar lo que está pasando en cuanto a las fake news, porque la Asamblea Nacional Francesa aprobó la ley contra este tipo de noticias falsas. El texto ha sido criticado por la oposición y los medios que ven un peligro para la libertad de expresión. Y en paralelo, también les quería contar que Wikipedia, si ustedes los usan habitualmente, está paralizado. Cerró por 36 horas en protesta por una ley europea que restringe la libertad en la web. Así que están parados. Si ustedes quieren buscar algo en Wikipedia, les va a salir como no estamos funcionando por esta ley europea. No estamos hoy día, no estamos mañana. No, es feriado para nosotros. Es feriado para nosotros. Pero están protestando por esta ley que restringe la libertad en la web. Un tema sobre los fake news súper complejo porque con un mundo digital que te bombardea de información,
muchas veces del 100% de la información que bombardea, hay un porcentaje muy pequeño que es real, que efectivamente es constructivo, que tiene datos. Aquí en Duna siempre va a ser así, ojo. Pero, y en Duna.cl también, pero evidentemente hay países que están peleando, y para qué decir, Donald Trump, por ejemplo, que ha sido un férreo combatiente de la fake news, eso sí, tirando dardos para cualquiera. Así es. Ahí Y yo puede creo que el dar apogeo de las fake news fue para la campaña electoral del 2016. Sí. Aquí lo vivimos, recuerda con esos mensajes por WhatsApp con los incendios en la zona centro-sur del país. Sí, bueno, por llenísimo. supuesto. Me acuerdo, nunca se me va a olvidar aquí, pero y que habían gente que ya se hablaba de sospechosos, de comunidades de aquí y allá, que eran los que habían hecho los incendios y se podían producir linchamientos. Es súper delicado, súper complejo. Oye, 1:25. 1:25, sí. Vamos con noticias del deporte aquí en Duna. Jorge Sampaoli ya está en Argentina. El entrenador comienza a vivir horas claves en lo relativo a su continuidad al mando de la albiceleste, ya que aunque él se aferra a quedarse en la selección, la decisión de la AFA sería abortar este proceso. Y en el tenis, pese a luchar por más de 3 horas, Nicolás Jarry no pudo ante Mackenzie McDonald y se despidió de Wimbledon. La primera raqueta de Chile se inclinó en la segunda ronda del Abierto de Londres ante el estadounidense por 7-6, 5-7, 3-6, 6-2 y 11-9. Lástima lo de Jarry, pero recordemos que el triunfo que tuvo ayer lo catapultó en su carrera también, considerando que hace 7 años un chileno no ganaba en un torneo tan importante como Wimbledon. Oye, breve mención a lo que es el Mundial. Parte ya el 6 de julio, los cuartos, así que vamos a estar muy atentos contándoles qué pasa ahí. Yo al tiro digo que voy por Uruguay. ¿Uruguay? ¿Te gustó Uruguay? No voy a Sí. preguntar por qué. No, Uruguay me gusta. Oye, antes de despedirnos, actualizando la información que damos al comienzo, terminó la audiencia en el Centro de Justicia, en el octavo juzgado de garantía de Santiago. El 9 de julio a las 2 de la tarde está fijado la entrega de la sentencia con respecto al caso Penta, Carlos Alberto Delo, Carlos Eugenio Lavín, y acaba de partir la audiencia con respecto a la imputación al ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, Duna.cl, y en Duna, por supuesto, muy atentos a esta información. 1:26, saludamos a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Además, cuentan con un nuevo centro logístico ubicado en La Aguirre, al que accedes directamente desde la ruta 68. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Y Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Terminamos esta edición de la tarde de Noticias en Duna. Gracias como siempre por acompañarnos, que tengan una excelente jornada y por supuesto sigan en la sintonía y compañía de Duna, porque ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes.